Ábalos. El informe tiene 233 páginas cargadas de datos, cifras y hechos relevantes que ahora vamos a analizar con detalle. Uno de ellos es una captura de la pantalla del teléfono móvil de José Luis Ábalos que el propio Ábalos envía a Koldo García para mostrarle el intercambio de mensajes que Ábalos ha tenido con Pedro Sánchez. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez le da su autorización con una sola palabra: bien. Madrugada del 20 de enero 2020, Delcy Rodríguez aterriza en Madrid. La recibe en la terminal de autoridades el exministro Ábalos. De lo que ocurrió esa noche, el gobierno siempre ha dado versiones contradictorias. Me reuní con el ministro de Turismo. Estaba de tránsito. Pero ahora la UCO sí da datos. El más relevante, que ese encuentro no fue fortuito, porque el informe recoge una supuesta carta de invitación de Ábalos a Delcy e incluso un mensaje donde el ministro avisó al presidente del gobierno. La Guardia Civil, de hecho, considera que Sánchez habría dado su consentimiento para esta visita. Lo que aún es una incógnita es qué pasó en ese encuentro. Otra cosa son los vínculos de varios miembros de la trama con Venezuela que se evidencian durante todo el informe, con conversaciones entre Aldama y Delcy Rodríguez en las que la vicepresidenta de Venezuela se interesa por Ábalos. Vínculos con Venezuela que Aldama tenía ya en 2019 cuando llevó a Ferraz a varios embajadores de Guaidó para reunirse con Ábalos. A mí me sorprendió el interés de Ábalos en conocer a detalle la relación comercial y de negocios entre España y Venezuela. Los testigos de aquel encuentro llegan a sugerir que el interés de Aldama y Ábalos se centraba en ser intermediarios para obtener beneficios económicos. El famoso viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se produjo el 20 de enero de 2020. Ese episodio provocó un escándalo mayúsculo en su momento, entre otros motivos porque el gobierno español permitió que Delcy Rodríguez viniera a España cuando Bruselas había prohibido expresamente que Delcy Rodríguez pisara suelo europeo. Pero como acaban de ver, Pedro Sánchez dio el permiso a Ábalos y en las semanas siguientes Ábalos ofreció en torno a una docena de versiones distintas y hasta contradictorias sobre lo que ocurrió. Estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. En todo momento estuvo la policía y la Guardia Civil, porque ya desde la tarde se sabía que en ese vuelo también iba la vicepresidenta y por lo tanto desde Interior se tomaron todas las medidas. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. ¿Eso a qué hora es, esa llamada, aproximadamente? Pues poco antes estaba yo ya preparándome para ir. Yo tenía previsto llegar en torno a las 11 de la noche, que era la hora prevista de llegada del avión, pues quizá 2 horas antes aproximadamente. Han escuchado sobre un par de las varias versiones que dio Ábalos en aquel momento, 2 versiones que tienen algunos detalles diferentes. En una dice que se enteró de que Delcy Rodríguez venía y que se había enterado esa tarde y que él en realidad iba a ver al ministro venezolano que la acompañaba y no tanto a Delcy. En la otra versión dice que él se enteró por la noche porque se lo dijo el ministro Marlaska. Hoy sabemos que eso no fue lo que ocurrió. Ábalos lo sabía desde días antes y pidió permiso a Pedro Sánchez para ver a Delcy Rodríguez. Acaban de ver la captura de pantalla. Y Sánchez le dijo que eso estaba bien. Pero es interesante recordar la versión que dio el presidente en aquel momento, hace ahora 4 años y medio, en sede parlamentaria. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Dijo Sánchez en 2020 que Ábalos evitó una crisis diplomática a pesar de que ahora sabemos que aquel viaje de Delcy Rodríguez fue autorizado por el propio presidente a petición de Ábalos. Y el entonces ministro y número 2 del PSOE fue homenajeado con una intensa ovación por los diputados del PSOE y de Podemos que en aquel momento formaban gobierno de coalición.
Aquel entusiasmo, diputados puestos en pie, ha decaído con el tiempo. Un año después, Sánchez echó a Ábalos del gobierno y del cargo en el partido. En febrero de este año lo echaron del grupo parlamentario. Hemos escuchado solo un pequeño ejemplo del florilegio de versiones que Ábalos dio sobre aquel fantasmal viaje de Delcy Rodríguez, pero por si no hubiera versiones suficientes, Moncloa ha ofrecido hoy mismo una nueva. Reconocen que en efecto Pedro Sánchez autorizó la visita de Delcy Rodríguez, pero porque no sabía, dicen, que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea. Se plantea por un ministro, en este caso el ministro de Fomento, una visita a España de la vicepresidenta de un gobierno, en este caso el gobierno venezolano. En cuanto al gobierno de España constata que hay sanciones de la Unión Europea si se produce la entrada en espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. El gobierno no lo sabía. No hubo, por tanto, visita oficial. Esa es la versión de Moncloa. Pero Delcy Rodríguez fue recibida a pie de pista por un ministro del gobierno español. Hasta aquí han llegado las explicaciones de hoy. Pero, Lucía Fernández, ¿qué más se dice en el Palacio de la Moncloa? Pues aquí lo que nos dicen es que hay cero preocupación, ningún temor a que algo de este caso termine salpicando al presidente del gobierno. Sobre Delcy Rodríguez, que no hubo visita oficial porque en cuanto Sánchez supo que no podía pisar suelo europeo, se canceló esa visita. Sobre Ábalos, que ya le han abierto un expediente, que ellos colaboran con la justicia y tolerancia cero ante la corrupción. Y sobre Air Europa, poco más, que el gobierno rescató a esa empresa igual que a otras. Así que ya decimos aquí en Moncloa, de momento tranquilidad, ninguna preocupación. Bien, ese escándalo, ya se lo hemos contado, se produjo a finales de enero de 2020. La polémica fue muy intensa, pero la investigación quedó aparcada sine die mes y medio después, más o menos, porque empezó la pandemia y, lógicamente, nadie estaba para ocuparse de otra cosa que no fuese el COVID. Pero ahora el escándalo resucita por su conexión con la trama Koldo, según el informe de la Guardia Civil. También hay en ese informe otro episodio muy relevante que habla de la relación entre el empresario y cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Según el informe de la Guardia Civil, Aldama podría haber intervenido en una transacción de oro que podría haberse realizado desde Rusia a Venezuela. Los agentes que investigan este caso se basan en un contrato de compraventa en el que Venezuela ofrece 104 barras de oro por un valor de casi 70 millones de euros. Y no solo eso, también consta una conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez en la que el comisionista dice que todo está listo y que saldrá para allá unos días más tarde. Los investigadores de la Guardia Civil creen que se refiere al oro. Y ese mensaje se envió solo 3 semanas antes de que Delcy Rodríguez aterrizase en el aeropuerto de Barajas y después se marchase con un buen número de maletas cuyo contenido nunca se quiso aclarar. El Delcygate no es el único asunto en el que Pedro Sánchez aparece mencionado en ese informe. Ese informe de la UCO concluye que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate de Europa por parte del gobierno. Y Sánchez habría intervenido. Hay una fecha clave, es el 16 de julio de 2020. Ese día, el presidente del gobierno, Ábalos, y la entonces vicepresidenta Nadia Calviño se reúnen para hablar de ese posible rescate de Europa. Por la tarde hay un encuentro entre Ábalos, Hidalgo y Aldama. Al día siguiente, Aldama escribe un mensaje a Hidalgo con ese texto. Me dice K, en referencia a Koldo, que ya le ha llamado el 1. Es decir, que Pedro Sánchez ha llamado a Ábalos. Eso es lo que concluye la Guardia Civil. En cuanto sepa, te digo. Así termina el mensaje. Nuevamente aparece el 1, al que los investigadores de la Guardia Civil identifican con Pedro Sánchez. 4 meses después se produjo el rescate por parte del gobierno a Air Europa. Fueron 435 millones de euros. Hay otro detalle en el informe relacionado con la pareja del exministro José Luis Ábalos. La UCO revela que Víctor de Aldama pagaba el alquiler de su apartamento y que esa mujer fue contratada en varios organismos dependientes del gobierno. Toda esta información coincide con la declaración hoy en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama por otra trama, la de hidrocarburos, en la que también está imputado. El juez ha decretado su ingreso en prisión incondicional por su implicación en este caso que investiga un fraude del IVA de 180 millones de euros.
La existencia de varias tramas investigadas por la justicia tienen como protagonista a ese hombre, Víctor Aldama. La Guardia Civil lo califica como el nexo corruptor con agentes de la Guardia Civil que también están implicados. Uno de ellos llegó a facilitar teléfonos seguros, no fácilmente hackeables, para que todos pudieran comunicarse de forma segura. En el informe la UCO lo deja claro, Ábalos tenía un papel relevante en su relación con Aldama, Koldo y la organización criminal. Pero hay más, porque tenían acceso de primera mano a la información de la Guardia Civil y el nexo era el comandante Rubén Villalba. Aquí le vemos con Koldo, quien llegaba a pedirle favores personales como averiguar si el teléfono de Ábalos estaba pinchado. Incluso cambiaban los móviles habitualmente para asegurarse de que nadie les espiaba. El propio Villalba reconoce que era él quien se los facilitaba. Ellos han pagado en todo este tiempo, tanto Koldo como Aldana, ellos han pagado, por ejemplo, cuando les proporcionábamos teléfono en B. La investigación del caso avanza y en las conversaciones entre los agentes se dispara el nerviosismo. Cuando llega la noticia, nos quedamos acojonados, parece que que tienen algo, pero claro, joder, el Koldo cabreado con una mona, el Víctor Aldana cabreado con una mona, pensando que encima les hemos hecho una croqueta. En el momento de esta conversación, tanto Koldo como Aldama ya habían sido detenidos. En su día, buena parte de lo que hoy aparece en el informe de la Guardia Civil y en esas grabaciones que han escuchado fue publicado por medios de comunicación. Y los medios de comunicación fueron acusados de publicar bulos. Todavía hoy,